frentes. Por un lado está claro que es una marca del Estado en relación a la frontera interior, ¿no? Es como hacer un enclave dentro del territorio indígena, pero también hay que pensar que hacia comienzos de 1828 las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban en guerra con el Brasil. Entonces, esto también tiene una cuestión territorial, pero frente al Imperio de Brasil, que había intentado atacar Carmen de Patagones, no mucho tiempo antes, porque allí era donde se abastecían los corsarios argentinos. Entonces era previsible un nuevo ataque y como para reforzar las fuerzas del entonces Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es que también se crea la Fortaleza Protectora Argentina. O sea, si lo vamos a pensar, ¿por qué el nombre? Era porque, bueno, en realidad era también en vistas a un enemigo exterior, ¿no? Con el cual estábamos en guerra. Estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? Una reflexión adicional a esto es pensar la incidencia de esa marca, de esa fortaleza protectora en el presente. Nosotros creemos que la historia tiene valor en cuanto ver cuánto de ese pasado habita el presente. Y si pensamos en estos términos, bueno, esta marca fundacional, esta ciudad militar, pensada con una hipótesis, como dice Diana, posiblemente un enemigo externo, pero también interno, ¿no? En el marco de una ideología de civilización barbarie, eso cuánto no habita actualmente a la ciudad. Y si pensamos en el imaginario y en términos simbólicos, ¿por qué no visibilizar, nosotros que tratamos de observar la ciudad de las marcas materiales, de los monumentos, las calles, esos carteles azules que se han propagado desde el 76 hasta el presente, que han continuado en democracia, que tenemos una compañera, una experta en una comisión que propaga este mismo imaginario del progreso acrítico vinculado con esos intereses y sectores hegemónicos que son los que hablan de una primera fundación, de una segunda fundación y, ¿por qué no?, de una tercera fundación. En esto estamos trabajando acá con los compañeros. Entonces, por ejemplo, esta comisión, me refiero a la Comisión de Reafirmación Histórica, piensen el peso de esto, ¿no? Hay que reafirmar exactamente la historia en ese marco terrible de la última dictadura, que se ha autodenominado proceso también de reorganización nacional, como la organización nacional del roquismo, esta generación del 80 que las compañeras mencionaban. Entonces, bueno, esto sigue habitando, esos carteles azules con ese diagrama en rojo en nuestra visibilidad e identidad simbólica de ciudad, pervive. Y esto no ha sido suficientemente reflexionado. Hay como una mirada crítica anestesiada frente a esto que reproduce el uniforme de los fortineros. Y esas efemérides, o sea, esos cortes en el espacio público, revaloriza todo lo que tiene que ver con esa ideología de civilización barbarie y de los términos del progreso desde el punto de vista de estos sectores hegemónicos que fueron los que tradicionalmente escribieron esa historia que vulgarmente nosotros entendemos como esa historia oficial y que humildemente intentamos revisar un poco con ese imperativo de Walter Benjamin, ¿no? Pasar a la historia al cepillo a contrapelo y revisar ese pasado omitido, justamente porque si el pasado lo reproducimos tal cual como lo contaron, son generalmente, como decía Benjamin, los vencedores del pasado y los herederos del presente que quieren repetir la historia. Claro, el interés de nosotros es revisarla para interpelarnos, ¿no? Entonces, también pensar simbólicamente que esa fortaleza está en el presente, de una comisión que interpreta la historia del 76 y que ha pervivido en los años de democracia, y que simbólicamente esto vende. Y si ustedes se fijan, hasta en carteles de inmobiliarias, el diagrama de la fortaleza y del uniforme del fortinero sigue vendiendo a través de la publicidad y del marketing. Entonces, creo que también habría que apelar a ver cómo desandar esa subjetividad colectiva en nuestra identidad. Fabiana Tocachero es a quien escuchar, antes a Diana Rivas, que va a retomar la palabra. Sí, como para agregar algo más sobre lo que estaba diciendo Fabiana, tampoco es casual pensar que esta Comisión de Reafirmación Histórica se
constituye en el 76, en plena dictadura, que es cuando justamente se refuerza esta alianza militar, pero con intereses económicos atrás. Porque tenemos que pensar que la segunda fundación de Bahía Blanca, que es la que tiene que ver con la construcción del nudo ferroportuario, la pudieron hacer capitales argentinos, pero fundamentalmente británicos, porque previamente se realizó la campaña al desierto, entre comillas, campaña que fue financiada con la compra anticipada de las tierras por la sociedad rural, en la cual estaba Martínez de Oz, que vuelve a estar como ministro durante la dictadura. Entonces parece como ciertos ciclos, ¿no? O sea, tiempos que sería como una especie de espiral, ¿no? Es decir, no vuelve todo de la misma manera, pero hay algunas cuestiones que se reiteran. Hay continuidades. Claro, me parecía muy interesante también lo que señalaba Fabiana, lo que señalaba Diana, digamos, esas marcas, esas inscripciones que fueron muy estudiadas por nuestra compañera docente investigadora Clarisa Borgani, que está por acá presente. Ya desde el nombre están indicando algo muy importante, ¿no? Reafirmación histórica, afirmar y reafirmar, porque hay allí un relato que constantemente debiera ser recitado para evitar que surjan otros contrarrelatos como el que acabamos de escuchar recién de nuestras amigas y compañeras de los pueblos originarios, ¿no? Como si hubiese un relato oficial que constantemente se ve amenazado y contra esa amenaza se afirma, se reafirma en un recitado constante. Y también, para retomar lo que decía Fabiana, hablando de Benjamin, ¿no? en sus tesis sobre la historia, esa historia a contrapelo, pasar el cepillo a contrapelo, que es lo que intentamos hacer. Pienso también en otra frase de Benjamin, que está, si no recuerdo mal, en ese mismo texto: no hay documento de cultura que al mismo tiempo no lo sea de barbarie. Entonces, por debajo de estos festejos, por debajo de nuestra bonita y emprendedora ciudad, tenemos la sangre, tenemos la opresión. Y vos comenzabas preguntando, Astor, qué es lo que, cómo se cuenta en las escuelas, qué es lo que los chicos saben. Y bueno, por ejemplo, creo que muy pocos saben lo que significa el 19 de mayo, ¿no? Lo que significó la barbarie completa y absoluta de los civilizados, de una represión brutal y de un escarmiento ejemplarizador hacia los pueblos originarios, ¿no? Claro, sí, pero... Quema de cuerpos en la plaza. Quema de cuerpos en la plaza. Estamos hablando. Efectivamente. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, cómo no. Y yo digo... Perdón, están haciendo una acotación del público. Si querés el micrófono. Acércate, por favor, a ver si se escucha en la transmisión.